Seguimos adelante, amigos, y vamos a compartir con ustedes un listado que quizás le voy a decir lo voy a desafiar a mi amigo Andresito, que a medida que le mande las canciones, él la esté buscando en YouTube, para que ustedes también puedan ver de qué estamos hablando. Habíamos hablado en el anterior bloque de un listado que hizo el youtuber, y le estaba comentando de que la Biblia para todos es para todos algo popular, es algo que quizás en general todos conocemos algo de la Biblia, seas creyente o no, y hay un montón de canciones en lo popular que son medias que hablan a grandes rasgos en un sentido muy general, como por ejemplo encontramos Solo le pido a Dios de León Gieco o A Dios le pido de Juanes. Pero en este listado vamos a hablar de un listado mucho más profundo de canciones que tienen que ver, que mencionan la Biblia, pero de una forma mucho más elaborada, más intencional, más estratégica. Y bueno, el top de este 10 que armó Lucas Magnin, que de paso les digo que tiene muy buenas prédicas, argentino él, creo que es de la ciudad de Córdoba. Bueno, hay diferentes estilos, épocas y rincones de Iberoamérica. Y bueno, para todos los gustos. Y el primer puesto, el puesto número 10, es una canción que no paraba de sonar allá en el año 1999. Estoy hablando de Chayanne con el tema Salomé. Búsquelo ahí, Andresito, para que la gente escuche. Quizás se sorprenda, quizás que esté en este ranking o en este listado, pero tiene un eco muy particular y tiene algo muy impactante de las escenas del Nuevo Testamento, del Evangelio, que es, viene bien, la decapitación de Juan el Bautista. O sea, Chayanne habla de un baile irresistible, de una mujer que lo volvió loco y lo desespera. Y aunque la Biblia no tiene mucho que ver con toda la canción, sí, el nombre de esta femme fatal, y estamos hablando que tiene una alusión muy bíblica y es evidente, y es Salomé, ¿no? A ver, escucha un poquito. Sube a mi cabeza, miro cómo bailas y sale el fuego de tus caderas. Y bueno, el Evangelio de Marcos nos cuenta la historia del rey Herodes Antipas, que se había casado con Herodias, la esposa de su hermano. Y en ese tiempo, acuérdense que Juan el Bautista lo denunciaba públicamente, lo recontraescrachaba. O sea, hacía la cultura de cancelación. Y eso al rey Herodes le decía una bronca. Pero, claro, no se podía porque Juan el Bautista tenía el respaldo popular. El tema es que Herodias busca esa venganza y la encuentra justamente en el cumpleaños de Herodes. Y es que su hija... ¿Cómo se llama su hija? Salomé. Baila para el rey y su danza le gustó tanto que, viste, uno no puede prometer cuando uno está muy feliz o cuando está en éxtasis, porque claro, el rey Herodes le dice, te daré cualquier cosa que me pidas hasta la mitad de mi reino. Y esa fue la oportunidad de Herodias que estaba esperando, que sin titubear le pidió a Herodes, quiero ahora mismo la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Obviamente lo hizo a través de Salomé. Hay un dato de color sobre esta historia, es que los evangelios no mencionan el nombre de Salomé, solo hablan de la hija de Herodias, pero conocemos el nombre no por la Biblia, sino por el testimonio del historiador judío Flavio Josefo, que es uno de los primeros que no es de cristiano o judío, que avalan la existencia de Jesús, de ese Jesús histórico. Entonces, si crees eso, también vas a creer esto que te estamos diciendo, ¿no? Bueno, el puesto número 9, ponga ahí, Milonga del Moro Judío de Jorge Drexler. Yo soy un judío que vive con los cristianos. Esto lo resume el cantautor uruguayo. El conflicto histórico entre tres grandes religiones monoteístas, el judío, el cristiano y el islam.
O sea, el judaísmo, el cristianismo y el islam. Y es una historia de más de 1000 años, llena de alianzas, sospechas y conflictos. La tolerancia de la que habla la canción no representa para Drexler una utopía, sino que la vivió en su propia casa. Ustedes saben que Drexler es de madre uruguaya, de tradición cristiana. Su padre fue un judío alemán que logró escapar del Holocausto en 1939. Y aunque sangro de tu herida y cada piedra querida guarda mi amor más profundo. La primera estrofa nos ubica en Tierra Santa, dice: por cada muro un lamento en Jerusalén, la dorada y las 1000 gastadas para cada mandamiento. Y remata con la frase: no hay una piedra en el mundo que valga lo que una vida. Ese muro que menciona Drexler es el muro de los lamentos, es un vestigio de lo que aún sigue en pie del segundo templo, el santuario judío que fue reconstruido después del exilio en Babilonia y destruido por los romanos en el año 70. Jerusalén ha sido un lugar histórico de conflicto entre judíos, cristianos y musulmanes, y aunque en el quinto de los 10 mandamientos diga explícitamente no matarás, los muertos de las guerras de religión se han contado tristemente por miles y millones. Una frase como: un hombre no es más que un hombre y si hay Dios así lo quiso, recuerda el relato de la creación del libro de Génesis, y la frase no hay pueblo que no haya creído el pueblo elegido resuena en el eco del Éxodo y de los profetas del Antiguo Testamento. Drexler se siente un poco incómodo con estas fronteras religiosas y por eso el estribillo repite: no sé qué Dios es el mío ni cuáles son mis hermanos. Es una situación similar a la que encontramos en el Evangelio de Lucas, que dice: ¿quién es mi prójimo?, cuando le preguntaron a Jesús, y él respondió con la parábola del buen samaritano. Nuestro prójimo es el que está próximo a uno, o sea, su sufrimiento no puede dejarnos indiferentes, incluso si eso nos resulta incómodo al nivel social, étnico o religioso. Puesto número 8, escuche bien, se llama S91, ¿sabe de quién? De Karol G. Cuando se estrenó S91, muchos se preguntaban si era un código medio extraño, porque bueno, era un tema de reggaetón. Pero bueno, la respuesta sorprendió a muchos, porque es una referencia directa al Salmo 91. ¿Usted lo puede creer? Que es uno de los textos más conocidos de la Biblia. Karol G confesó que cuando era pequeña su madre le enseñó a orar este salmo y dijo que lo repitiera todas las mañanas para pedir protección ante el peligro. Bueno, vamos a bajar porque andás a ver si lo dice. No voy a esperar a que lo diga. Pero bueno, en la canción, justamente en el final de la canción, dice justamente, explicita los versículos 5, 6 y 7. No tengan miedo a los peligros nocturnos ni a las plagas que llegan en la oscuridad, pues 1000 caerán a tu derecha y 10.000 a tu izquierda, pero a ti nada te pasará. Lo llamativo del asunto es en el contexto que lo cita. La cantante colombiana usa el salmo casi como un amuleto de protección. Mira a tu izquierda, pero a ti nada te pasará. ¡Opa! Después de hablar de que los que envidian su éxito y presumir de que podía vivir como 4 vidas sin trabajar gracias a sus regalías, ¿no? Esa autoafirmación es la típica del género urbano, la idea de que todos quieren ser como yo y que el resto les duele porque la está rompiendo, les duele, le duele. La gente les duele, Andresito, porque al Andresito le va bien. ¿Te duele, Andresito? ¿Viste que a veces te dicen para decir si tenés envidia? Ahora les duele, Andresito, Bueno, pero el tema del uso del Salmo 91 en esta canción revela quizás una paradoja interesante. El Karol G canta desde la fuerza, el éxito y el poderío de estar en la cima, pero al mismo tiempo ruega protección, Se muestra como invencible, quizás como Goku, con las 7 esferas, pero reconoce que hay seguridades que ni la fama ni el dinero pueden garantizar. Esa tensión entre el poder y la vulnerabilidad también parece que hace que la fe de la cantante encuentre también un lugar. Bueno, en el puesto número 7, segundo plan de Él mató a un policía motorizado.
con Almen y muchos amigos. Almen es la esposa de Lucas, el que hizo este listado. Se preguntaban de hace tiempo si Santiago Motorizado, el cantante y compositor de la banda indie argentina, no habría tenido alguna o varias experiencias en alguna iglesia evangélica, porque muchas de sus canciones tienen como imágenes, palabras y una atmósfera que remiten a ese contexto, como por ejemplo El pastor me dio su mano, que dice: sé muy bien que soy un medio traumado. Ahora el pastor me dio su mano, es culpa de la carne y quiero ser libre. Cierro mis ojos para verte a vos, mi Señor. Así dice la canción. A ver, escucha un poquito. A ver, adelantamos un poquito porque capaz que... ¿Ah? Justamente el estribillo es una oración desesperada, que es donde Santiago pide guía y ayuda. Dice: quiero saber a dónde ir, quiero saber dónde seguir, todo lo que me importa no existe más, quiero saber por quién morir. Dos escenas del Evangelio vienen a la cabeza con este estribillo. Primero, las palabras de Jesús, que le dijo a sus discípulos: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Y la segunda ocasión es la multitud que abandonó a Jesús y Pedro lanzó la misma pregunta existencial: Señor, ¿a quién iremos? Y que solamente tú tienes palabras de vida eterna. El momento más místico de la canción llega casi al final, porque dice: necesito regalarte todo, ver que algo se revela siempre al final, un escudo de metal te protege a vos, tu reflejo que emerge gigante, voy a adorar. Este lenguaje es absolutamente religioso. De fondo suenan pasajes como el Salmo 3, que dice: tú, Señor, eres escudo que me rodea, eres mi gloria, el que sostiene mi cabeza en lo alto. O Romanos 12, que dice: les ruego que entreguen su cuerpo a Dios como un sacrificio vivo y santo, e incluso guiños a las dos cartas de los Corintios y el Evangelio de Juan. Ahora nos vamos a ir al puesto número 6. Estamos hablando de un listado de 10 canciones inspiradas en la Biblia en español. Y nos vamos al puesto 6, que es Cálice, de Chico Buarque y Gilberto Gil. Es una canción en portugués, pero es brillante. Y la canción dice: Padre, aparte de mí este cáliz. Es una referencia a una escena bíblica de Jesús en el huerto de Getsemaní, donde pidió ser librado de la cruz y el sufrimiento. Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. No es los cáliz que tenemos aquí de Andresito, pero es un cáliz. Ahí dice: afasta de mí ese cálice. Ahí te das cuenta, ¿no? Bueno, sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Y bueno, toda la letra reconstruye a través de imágenes y metáforas ese momento de angustia y de espera. Pero la canción tiene un segundo nivel de lectura. Chico Buarque y Gilberto Gil hacen algo muy interesante y muy inteligente. Usan un lenguaje tomado de la Biblia para esconder una denuncia a la censura de la dictadura militar brasileña en los años 70. ¿Y cómo logran esta hazaña? A través de un juego con palabras homófonas, es decir, palabras que se pronuncian de una misma manera, pero tienen un significado diferente. En portugués, la palabra cálice significa cáliz, pero suena exactamente igual a cállate. Por eso, cada vez que la canción menciona el cáliz, que recuerda la pasión de Cristo, al mismo tiempo pareciera que la censura del régimen brasileño vuelva a repetirse. Cállate. El resto de la letra habla veladamente de lo que significa la política brasileña, mientras utiliza expresiones que se conectan directamente con la historia de la pasión de Cristo. Habla del poder brutal de un sistema lleno de mentiras, de beber una bebida amarga y de un grito inhumano de no ser escuchado. Hacia el final de la canción, el coro empieza a repetir cálice, cada vez con más volumen y más frecuente. La censura, que al principio era sutil y poética, ahora se vuelve en el final rígida, mecánica y total. Puesto número 5, Verbo Carne, de Gustavo Cerati.
Bocanada es uno de los discos más hermosos del rock argentino. Bueno, Gustavo Cerati es un compositor de La Masita, o fue un compositor de La Masita, y esconde en su interior una perla sinfónica de ecos religiosos. Verbo Carne es, desde el mismo título, una referencia directa al Evangelio de Juan, que afirma que el Verbo se hizo carne. En otras palabras, Cristo, la palabra divina, toma forma humana en Jesús de Nazaret, y aquí Cerati toma esta idea y la convierte en una metáfora para hablar de la fragilidad humana, las dudas existenciales y la búsqueda de sentidos. La canción menciona que el diablo frecuenta soledades, una afirmación que recuerda a Jesús, que estuvo solo 40 días en el desierto, donde fue tentado por el diablo. Cerati también dice: sé que estoy falto de fe, ¿podrás salvarme también? Es un claro eco de un famoso pedido de ayuda que se encuentra en el Evangelio de Marcos, que dice: creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Marcos 9:24. Y una de las frases más enigmáticas de la canción dice: pequeño Cristo 3D, ¿podrás salvarme esta vez? Y Cerati comentó al respecto de esta frase lo siguiente: tengo ahí pegado una estampita de Jesús en 3D. Ese que se mueve cuando vos lo movés, vos te movés y él se mueve también, y de pronto es el manto sagrado, de pronto es la cara de Jesús, y estaba mirando eso y lo relacionaba con la idea católica de la culpa. La canción cierra con una mención a la inútil perfección de buscar el silencio, una manera de comunicar la impotencia de Cerati ante un Dios que parece ausente. Y ante ese vacío no queda más que la desesperación, y cuento verdades con mentiras, la culpa es de nadie, solo mía. Puesto número 4, vamos con José Luis Perales, Amor sin límites. Toda esta canción es una paráfrasis al lenguaje cotidiano de uno de los pasajes de la Biblia más conocidos. Si hablamos del amor, ¿de qué pasaje de la Biblia tenemos que hablar? Sí, de la primera carta de Corintios 13. La canción empieza con esta frase, a ver si la escuchamos. Espero que la introducción no sea tan larga. Bueno, viste, ahí perfectamente vemos una evidente reestructura de los primeros 3 versos de 1 de Corintios 13, que bueno, lo pueden leer en sus casas, y de ahí empieza a describir el amor verdadero con imágenes y palabras tomadas de la Biblia. Dice Perales: es la espera sin límites, es la entrega sin límites y es las disculpas sin límites. No es egoísta ni se irrite, cree que todo en sin límites, aguanta todo sin límites, es generoso sin límites, y más adelante dice también que es humilde, comprensivo, justo, tierno y verdadero. El apóstol Pablo, hacía casi 2000 años atrás, lo decía de lo que obviamente todos conocemos, 1 Corintios 13, del 4 al 7. Amor sin límites es un claro ejemplo de una influencia que la espiritualidad cristiana sigue teniendo en la cultura actual, incluso en estas sociedades, porque si vivís en una sociedad post-cristiana o no te consideras una persona creyente, tus ideas acerca del amor verdadero, la misericordia, el progreso, la libertad o la igualdad siguen teniendo un aroma a cristianismo. Eso me encanta. Puesto número 3, escuche esto, de Ricardo Arjona, Jesús, verbo no sustantivo. Una de las canciones más icónicas de Arjona es una denuncia contra la hipocresía religiosa. A Jesús le gusta que actuemos, no que hablemos, afirma la canción, y quizás la frase más potente sea esta:
¿Qué haces, hermano, leyendo la Biblia todo el día? Lo que está ahí escrito se resume en amor. Vamos, ve y practícalo. Decir que Jesús es más que 5 letras formando un nombre. Decir que Jesús es verbo, no sustantivo. Bueno, tanto los profetas del Antiguo Testamento como Jesús denunciaron esa fe que no transforma la vida. Por ejemplo, en la palabra de Santiago, la fe por sí sola no es suficiente a menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. La idea de que Jesús es verbo y no sustantivo está inspirada justamente en el primer versículo del Evangelio de Juan. En el principio era verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. La canción propone que Jesús es acción, movimiento y no una cosa muerta o una mala idea intelectual. Aunque no es exactamente lo que dice el Evangelio, es una idea poética que funciona y creo que se entiende, ¿no? El resto de la canción tiene muchos guiños a los evangelios. En una de las estrofas Jesús dice: Jesús es más que persignarse, hincarse y hacer esto de alarde. Él sabe que quizás por dentro la conciencia les arde. Estas líneas recuerdan mucho los reproches de Jesús contra los maestros de la ley religiosa y hoy lo podemos decir a los religiosos de la época. Les encanta recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas y que los llamen maestro. En otra parte, Arjona habla a las personas que ven pecado en todo y se inventan sus propias reglas para meter miedo. Esto también nos recuerda las palabras de Jesús contra los fariseos. Aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. Ustedes pasan por alto la ley de Dios y la reemplazan por su propia tradición. La parte más conmovedora de la canción es esta frase: Jesús pensó, me haré invisible para que todos mis hermanos dejen de estar hablando tanto de mí y se tiendan una mano. El eco de Mateo 25 es clarísimo. Cuando hicieron alguna de estas cosas, al más insignificante de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. Puesto número 2, escuche bien, Libros sapiensales de Vox Day. En 1971, en plena dictadura militar argentina, la banda de rock progresivo del Gran Buenos Aires sacó un disco conceptual que llegaría a convertirse en una de las joyas más preciadas del rock argentino. Vox Day creó un álbum tan ambicioso como insólito. Sin ser muy creyentes, le pusieron guitarras eléctricas a las Sagradas Escrituras. En un contexto de dictadura, con el beneplácito de la Iglesia Católica, tuvieron un éxito tanto de crítica como de ventas, y si por faltara algo más, la mente maestra detrás de este disco tenía tan solo 20 años cuando lo grabó. Cualquiera de las 8 canciones del disco, que creo que los tenemos nosotros ahí, son espectaculares, pero lo que hoy vamos a hablar es de Libros sapiensales, que recupera la poesía y la sabiduría de los libros de Eclesiastés, Proverbios y Job. La primera frase dice: de sol a sol, labrando tierras tendrán tu pan. Todos los ríos van al mar, pero este nunca se llenará. Y esta es una cita bastante directa del libro de Eclesiastés, ¿sí? En una forma poética de hablar de el interminable ciclo de la vida, una visión bastante fatalista acerca de la existencia humana. La canción continúa diciendo: todo tiene un tiempo bajo el sol, porque habrá siempre tiempo de plantar y de cosechar, tiempo de hablar, tiempo de callar, y hay un tiempo para la guerra, en tiempo de paz. Obviamente es literal el Eclesiastés capítulo 3, uno de los pasajes también más famosos de la Biblia, que recuerda que cada cosa tiene su momento oportuno en la vida. Y termina con una frase algo melancólica, pero con esperanza. ¿Cuánto hay a mi alrededor? Más de lo que mis ojos pueden mirar y llegar a ver. Estas son razones que dicen que solo sé querer y que tengo Dios y tengo fe y que doy amor y puedo ser. En un tono un poco más de conclusión, pero también con enseñanza de Proverbios y de Job, termina esta canción donde se habla de aceptar nuestra finitud, reconciliarnos con nuestro lugar en el mundo y vivir delante de Dios de manera honesta y generosa. Y el puesto número 1, es Octavo Día de Shakira. Acá sí capaz que me bajan el video. No, pero también, antes de escribir La Tortura, o Pa' Tipos Como Tú, o La Loba, existió un disco de Shakira, que creo que es uno de los mejores,
que es ¿Dónde están los ladrones? Y es uno de los discos más rockeros del artista latina más influyente de todos los tiempos, ¿eh? Estamos hablando de, escuche esto, Shakira Isabel Mebarak Ripoll. Una de las canciones más interesantes de este disco de 1998 es el tema Octavo Día, que presenta la historia de la creación, pero desde una perspectiva diferente y con una profunda crítica social. Según Génesis 1 y 2, Dios creó todas las cosas en 6 días y las cosas eran todas muy buenas. Y después de semejante tarea, finalmente reposó. Cuando llegó el séptimo día, Dios había terminado toda su obra y descansó de toda su labor. Y bendijo el séptimo día y la declaró santo, porque ese día fue el que descansó para ver toda su obra de creación. Shakira se imagina una conclusión alternativa a esta historia, que tiene que ver con el octavo día. Dios, después de trabajar tanto, dijo, esto está muy bien, es hora de descansar. ¿Y quién se iba a imaginar que el mismo Dios, al regresar, iba a encontrarlo todo un desorden infernal? Entonces, en otras palabras, cuando Dios volvió de su reposo, encontró a la humanidad haciendo un desastre en su creación. Obviamente toda la canción recuerda a los profetas del Antiguo Testamento que denunciaban la injusticia del pueblo de Israel y en especial el hecho de haberse olvidado de Dios. Y es por eso que el profeta Isaías escribió, qué nación tan pecadora, pueblo cargado con el peso de su culpa, está llena de gente malvada, hijos corruptos que rechazan al Señor. Ahí vemos, ¿viste? Por ejemplo, Nietzsche escribió una cita muy famosa al respecto que dice que Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado. La frase no significa que Dios murió literalmente, sino que la idea de Dios, de un creador y de algo trascendente, había sido eliminada de nuestras sociedades actuales. Y es que Shakira sugiere que hemos reemplazado a Dios con nuestros propios dioses falsos. Si a falta de ocupación o de excesiva soledad, Dios no resistiera más y se marchara a otro lugar, sería nuestra perdición. No habría otro remedio más que adorar a Michael Jackson, Bill Clinton o Tarzán. En otras palabras, y como dijo hermosamente Novalis, donde no hay dioses, reinan los fantasmas. Algunas personas interpretaron que esta canción es una burla a la religión. En realidad, para mí es una advertencia bastante clara. Shakira parece decir que olvidarse de Dios no solamente es un problema espiritual, sino que nos termina llevando a una catástrofe ética, social y planetaria. Quizás hemos sacado a Dios de la escena, pero ¿a quién o qué hemos puesto en su lugar? Bueno, excelente lista de los temas en español inspirados en la Biblia, ¿eh? Los animamos a que quizás lo vuelvan a escuchar, que lo mediten un poquito, a ver qué onda. Nosotros nos vamos a ir a la pausa, luego se viene el contenido de Vite y la canción del día. Nosotros en vivo volvemos mañana a las 14 horas. Luego de Falta Uno se viene Estación de Fe, así que quédense en la sintonía de la 91.5 que todavía queda más esperanza para Montevideo.